Continuamos en esta noche con este servicio de alegría. Gloria a Dios. Bueno, entonces en los anuncios, domingo va a estar el servicio de la mañana, va a estar dirigiendo Damián, ¿verdad? Nuestro hermano Damián va a estar dirigiendo el servicio y predicando el domingo, ¿verdad? A las 10, 10 y media, para que se hablan temprano, ¿verdad? Ahí ustedes vean, 10 y media, está bien, eso sería una buena hora, ¿verdad? Para que tengan el servicio, gloria a Dios. Nosotros mañana estamos saliendo a Mazatlán en el barco, ¿verdad? En la noche, llegaremos el viernes temprano ahí a Mazatlán, y viernes, sábado y domingo es el evento de cosechadores, gloria a Dios. Son 3 días de fiesta anual, ¿verdad? Esta fiesta anual que tenemos, ¿verdad? De nuestra iglesia madre, gloria al Señor. Y pues vamos a estar este fin de semana allá, gloria a Dios, gozándonos, y pues ahí quiero grabar algunos servicios, las predicaciones, y ahí se las voy a estar compartiendo, ¿verdad? En YouTube, para que las escuchen. Vamos ahí en el canal de YouTube que tenemos, ¿verdad? Entonces, oración, ¿verdad? Estén orando, hermanos, iglesia, no se desconecte de la oración, no se desconecte, ¿verdad? De la Biblia, de la lectura de la palabra de Dios estos días, gloria al Señor. Y pues vamos a seguir adelante, ustedes aquí, nosotros allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios esta noche. San Lucas capítulo 2. Vamos a hablar un poco acerca de estas fechas. Vamos a hablar acerca de la Navidad. Quiero predicar este sermón, al cual he titulado La razón de la Navidad. Navidad, la palabra Navidad viene de una palabra que es nativitis, que significa nacimiento, ¿verdad? De ahí viene esta palabra, o natividad. En realidad la palabra de Dios no da una fecha del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sabemos que esto lo estableció la Iglesia Católica a final de cuentas, ¿verdad? La fecha el 25 de diciembre, creo que fue un papa, no recuerdo quién, pero pues establecieron la fecha ¿verdad? Entonces, pero aquí más bien no es tanto, ¿verdad?, estas fechas o estas fiestas, sino más bien aquí el punto principal es quién es la razón de la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Sabemos que Cristo Jesús, Cristo es la razón de la Navidad. Y yo quiero tratar un poco acerca de esto, ¿verdad? Aprovechando estos días, ¿verdad? Porque no vamos a tener servicio ese día de Navidad, ¿verdad? Porque va a ser un viernes, ¿verdad? El 24 va a ser un jueves y el 25 va a ser un viernes. Entonces quiero predicar acerca de este tema esta noche. San Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 6, del 4 al 7 vamos a leer. Dice de esta manera: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vamos a hablar de la razón de la Navidad. Quiero hablar en primer lugar en esta noche de los planes de Dios siempre se cumplirán. Los planes de Dios siempre se cumplirán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nunca deja sus planes a medias o en el aire, se cumplen. Los planes de Dios siempre se cumplirán. Y esto tiene que ver con las profecías, porque el nacimiento de Cristo fue profetizado. O sea, fue profetizado, y hay algunas profecías, ¿verdad?, que apuntaban a ese nacimiento, el nacimiento de Cristo. Vamos a ver 5 profecías que hablan acerca de qué manera, ¿verdad?, iban a ser Jesucristo, iban a ser el Hijo de Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice que un niño nos nacerá. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6, dice estas palabras:
Isaías 9:6. Queda conmigo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías dice, está profetizando, está diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él está profetizando el nacimiento de un niño, y ese niño era el niño Jesús, era nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías está diciendo, un niño nos es nacido, ¿verdad? Y unos 800 años más o menos después nació Jesús. Ahora, Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también profetizó, ¿verdad?, que una virgen, ¿verdad?, daría luz a Jesús, o Jesús nacería de una virgen. Lo profetizó y se cumplió esa profecía. También dice Génesis 49 que sería de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. Génesis 49, versículos del 8 al 10, vamos a leer, dice estas palabras. Génesis 49, del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando acerca de que alguien descendiente de la tribu de Judá, dice que los hijos de Jacob se iban a inclinar ante él. Y está hablando de Jesús, está hablando del niño Jesús, del nacimiento de Cristo, que es descendiente de la tribu de Judá en esta noche. Ahora dice también Miqueas, el profeta Miqueas dice que nacería en Belén de Judea. Miqueas capítulo 5, versículo 2, vea conmigo. Miqueas 5, 2. Dice, vamos a ver ahí, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas está diciendo que en Belén de Judea, ahí van a nacer, ¿verdad? Amén, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, en Belén de Judea, y ahí fue donde nació. También el Salmo 72 dice que reyes le traerían regalos. Acuérdense que, ¿verdad?, vinieron reyes de oriente y le trajeron regalos, le trajeron presentes, y aún también los pastores. Salmo 72, versículos 10 y 11. Vamos a leer Salmo 72, 10 y 11. Veamos lo que dice el salmista acerca de que reyes le traerían regalos. Salmo 72, 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Una profecía más que se cumplió con el nacimiento de Cristo. Hay un montón de profecías, pero estas son las que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Porque los planes de Dios se cumplen, no se quedan a medias. Dios cumple sus planes, iglesia. Estas son las profecías más sobresalientes, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo. Porque Dios siempre cumplirá sus planes. Sus planes no se quedan a medias. Ahora, es algo tremendo la manera como Dios movió las cosas para que sus planes se cumplieran. Porque Dios mueve cosas para que sus planes se cumplan. Y lo tremendo que vemos en nuestro texto de Lucas capítulo 2 es que Dios provocó un censo en el Imperio Romano para que varias profecías se cumplieran.
Dice ahí en nuestro texto, San Lucas 2, versículo del 1 al 7, vamos a leer el 1 al 7, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En estos 7 versículos se registra un censo, ¿verdad? Que fue, el emperador romano, Augusto César, promulgó un edicto para que se tomara un censo de todo el imperio de Roma, de todo el imperio. Y eso incluía, ¿verdad?, prácticamente un gran territorio de lo que hoy es Europa. Así que se hizo ese censo, ¿verdad? Y por esa causa, José y María, ¿verdad? María estando embarazada, tuvieron que viajar, ¿verdad? A Judea, ¿verdad? Ahí les tocaba a ellos. Entonces la cosa es que era un mar de gente por todos lados, porque por causa de ese censo. Entonces fue en ese momento donde María dio luz a Jesús, al niño Jesús. Y lo que veo aquí, hermanos, iglesia, es que Dios movió todo un imperio y movió el corazón del emperador romano Augusto César para promulgar un censo, y de esa manera se cumplieran estas profecías. ¿Cuánto dicen amén? Amén. De esta manera, ¿verdad? Si no hubiera sucedido este censo, las profecías no hubieran concordado. Pero Dios provocó un censo para que Jesús naciera en Belén de Judea, se cumpliera esa profecía de Miqueas, y para que no hubiera para ellos un lugar en las casas, ¿verdad?, donde rentaban cuartos, no había ya. Y lo único que quedaba es que llegaron a un lugar donde un señor, ¿verdad?, una familia tenían un establo de animales, y lo único que quedaba era eso, y no les quedó otra a ellos más que quedarse en ese establo. Y ahí en ese pesebre hecho con paja, ahí nació Jesús, en un establo donde estaban las vacas, donde estaba el burro, ¿verdad?, donde había ganado, gloria a Dios. Pero era parte de la profecía. ¿Cuánto dicen amén? O sea que todo esto sucedió, ¿verdad? Aleluya, porque Dios provocó ese censo, iglesia. O sea que Dios movió el corazón de un emperador para que todo eso se hiciera y se cumplieran esas profecías. Así que escúchame bien. La próxima vez que suceda algo grande en la ciudad o en el país o en el mundo, sepa usted que quizá Dios se propone algo, como el caso de esta pandemia mundial. O sea que Dios no lo hemos entendido todavía del todo, porque todavía como que estamos ahí. Pero yo creo que cuando ya pase todo esto, vamos a llegar a esa conclusión que Dios provocó esta pandemia para algunas cosas que vamos a ver, que vamos a mirar, porque todavía no las miramos, porque todavía no hemos salido de esta pandemia. Pero los planes de Dios se van a cumplir, sea como sea. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo se va a hacer esto si no veo nada claro? Decimos, ¿cómo va a suceder si? Y empezamos ahí, ¿verdad?, a dudar, con miedo, con temor, con dudas. Hermanos, Dios no tiene miedo. Dios no se está comiendo las uñas. Dios no está preocupado. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios puede mover cualquier cosa para que sus planes se cumplan. Las profecías se tenían que cumplir y se cumplieron las profecías del nacimiento de Jesús. Y por eso en esta noche tenemos que seguir adelante. Yo quiero hablar en segundo lugar de la manifestación de la gloria de Dios que radica en el nacimiento de Cristo. Definitivamente la manifestación de la gloria de Dios radica en ese nacimiento de Cristo. En nuestro texto vamos a seguir leyendo San Lucas 2, versículos del 8 al 14, vamos a leer. Y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias,
de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Vamos a hablar aquí primeramente de las nuevas de gran gozo, porque dice que el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Escúcheme bien, estas eran nuevas noticias, nuevas de gran gozo, aleluya, que traerían gozo no solamente, amén, a la nación de Israel, sino a todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén? A toda la humanidad. Estas eran nuevas de gran gozo que traerían, ¿verdad?, gozo a la humanidad. Ese era el gozo y la alegría de la Navidad, del nacimiento del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El ángel les dijo: ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en esta noche. El nacimiento de Cristo, iglesia, escúcheme bien, el nacimiento de Cristo marcó un antes y un después, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Partió la historia en dos, el nacimiento de Cristo. Comenzó el día 0 del mes 0 del año 0. Qué tremendo. Dios, el nacimiento de Cristo cambió la historia. Amén. Y eso es lo que los grandes pensadores, grandes científicos, grandes filósofos, ellos saben y entienden que Cristo no era solamente un gran filósofo, no era solamente un gran maestro, no fue solamente, ¿verdad?, un gran hombre con poderes. No. Ellos saben, en su conciencia saben, la ciencia sabe que Cristo era Dios, que vino a la humanidad y encarnó en el vientre de María. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él cambió, ¿verdad? Partió la historia. Partió la historia, y desde ese momento hubo un antes y un después. Aleluya. Yo no sé, ¿verdad?, si los que vivieron antes de Cristo contaban el tiempo como hoy lo contamos, porque hoy decimos 500 años antes de Cristo. Pero no sé si ellos que vivieron antes de Cristo, ¿verdad?, contaban así el tiempo. ¿En qué año estamos? No, pues en el año 500. Y entraba un año nuevo, y no sé si decían: bueno, entró un año nuevo, pasamos al año 499, porque se supone que el tiempo iba retrocediendo. Pero lo tremendo de esto es que el nacimiento de Cristo cambió la historia en esta noche. Dio inicio a la era de la gracia, en la que todavía estamos usted y yo. Estamos en la era de la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Porque Cristo trajo la gracia como el conducto de la salvación de la humanidad. La ley había quedado atrás. Los sacrificios de animales quedaron atrás. Las ordenanzas, los holocaustos, las vestiduras, los ritos, las ceremonias, los inciensos, los altares, etc. Toda esta liturgia o ceremonia, ¿verdad?, que se llevaban para sacrificar, o para lo que se hacía en el templo, en los templos, todo eso quedó atrás con el nacimiento de Cristo. Vamos a leer algunos versículos, algunas escrituras. Romanos capítulo 1, versículos 4 y 5, vea conmigo. Romanos 1, versículo 4 y 5 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Por Él, dice, recibimos la gracia por Cristo, el Hijo de Dios, esta noche. Romanos 3:24 dice estas palabras. Romanos 3:24: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Por su gracia, dice,
fuimos justificados mediante la redención en Cristo. También Romanos 6:14, Romanos 6, versículo 14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo trajo la gracia a la humanidad. Aleluya, estamos en esa era de la gracia. Es la era de la gracia todavía, pero eso lo marcó desde el nacimiento de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 está hablando acerca de esas cosas que se hacían antes del nacimiento de Cristo o antes del sacrificio de Cristo. Colosenses 2, 16 y 17 dice estas palabras: por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice el apóstol Pablo, le dice a los colosenses: todas estas cosas, los días de reposo, las lunas nuevas, ¿verdad?, los días de fiesta, todo esto es sombra de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Todo esto era una sombra, dice, pero ahora ustedes están en Cristo, bajo la gracia, no bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ya no necesitan todas estas cosas, ya no necesitan guardar esas lunas nuevas, esos días de reposo, ¿verdad? Eso ya quedó atrás en la ley. Ahora están bajo la gracia. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? También vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 9. Hebreos 10 del 1 al 9, vea conmigo. Vamos a leer y dice de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Está hablando, ¿verdad?, de que todas estas cosas de la ley quedaron atrás. Ahora dice: el sacrificio de Cristo es el que quita el pecado. Y el nacimiento de Cristo dio comienzo a esa era de la gracia y a ese momento, ¿verdad?, donde más tarde Cristo sería sacrificado por nuestros pecados en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el nacimiento de Cristo, iglesias, es más que fiestas navideñas, es más que posadas. Es el comienzo de la redención de la humanidad, el nacimiento de Cristo. Hubo una señal para los pastores que fueron testigos de este glorioso acontecimiento. Ahí en nuestro texto, San Lucas 2, versículos del 12 al 14, dice así: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Hubo una señal. Eran estos hombres, estos pastores, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, en sus vigilias, dice, de la noche, cuidando sus rebaños, cuando en eso se presentó el ángel dándoles esas buenas nuevas de que había nacido, amén, un Salvador, Jesucristo, el que iba a salvar a la humanidad. Y entonces viene la señal. Les dijo el ángel: esta es la señal, van a hallar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y en eso se manifestó, dice, una tremenda visión de millones de ángeles que alababan a Dios, que glorificaban al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la razón, ¿verdad?, de que festejamos la Navidad o el nacimiento de Cristo.
Y yo quiero hablar en tercer lugar la razón de la Navidad. Aleluya. Vamos a leer, seguir leyendo San Lucas 2, versículos del 15 al 20. Vamos a leer del 15 al 20. Dice estas palabras: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aleluya. La razón de la Navidad. Los pastores decidieron comprobar por ellos mismos. Sucedió, dice, que ellos, cuando los ángeles dijeron cómo estaba la situación, dice que ellos dijeron: vamos hasta Belén y veamos esto que ha acontecido. Y ellos fueron, dice, ellos mismos fueron y encontraron ahí a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Amén. Ellos decidieron comprobar por ellos mismos. La gente tiene que comprobar por ellos mismos, amén, a Cristo en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno, amén, comprobamos esto el día que le dimos nuestra vida a Cristo, nuestra vida al Señor. Yo recuerdo las navidades sin Dios que yo viví, 17 navidades exactamente, pero yo tengo uso de razón de unas 10 navidades, como de los 7 años hasta los 17. 10 navidades sin Dios en el hogar, y también 10 navidades sin Dios, sin el Señor en nuestro corazón. Porque una cosa, ¿verdad?, es tener al Señor en el corazón y festejar una Navidad, y otra cosa es festejar una Navidad pero sin tener a Cristo en el corazón, como mucha gente lo hace. Yo tengo esas 10 navidades presentes, 10 navidades sin Dios, ¿verdad? Y pues no había dinero en la casa, no había juguetes, ¿verdad? Como hay en muchos hogares, o como había en muchos hogares en ese tiempo, ¿verdad? En el 1980, en el 81, en el 82 más o menos, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Me acuerdo que juguetes económicos. Una vez me amaneció un robot, ¿verdad? Un robot que le prendían luces al robot, y para mí era, olvídese, era como un Xbox, un Nintendo, ¿no? Una vez me amaneció una bolsa de soldaditos y una bolsa de animales de la selva. Pero eran navidades sin Dios en el hogar y sin Dios en el corazón, ¿verdad? Nuestros padres trataban de hacer lo mejor por nosotros, ¿verdad? Y pues así es. Pero qué tremendo el día, ¿verdad?, cuando yo me entregué a Cristo, y cuando mi madre también se entregó al Señor, y las navidades empezaron a ser bien diferentes. Aunque ya estábamos grandes, yo ya estaba grande, ¿verdad? No me amanecían juguetes. Pero qué tremendo es tener a Cristo en el corazón en una Navidad y servir a Dios, ¿verdad? No, donde ya no hay vicios en la casa, ya no hay borracheras, ya no hay pleitos, ¿verdad?, como había antes. Aunque mis hermanas, ¿verdad?, ellas no querían nada con el Señor. Sin embargo, en el momento que mi mamá también empezó a servir a Dios, ya no hubo vicios en la casa, ya no hubo borracheras, ya no hubo nada de eso. Mis hermanas se iban, ¿verdad?, a hacer su relajo a otro lado, pero no ahí, gloria a Dios. Entonces, Cristo, ¿verdad?, es la verdadera razón de la Navidad esta noche. Ahora, los pastores dieron testimonio de lo que ellos recibieron. Versículo 16 al 18. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos testificaron, iglesia. Entonces nosotros tenemos que testificar, ¿verdad?, acerca de la redención por medio de Jesucristo en estos tiempos. Ese es nuestro papel.
Los pastores testificaron de las cosas que el ángel les había dicho. Y finalmente, Cristo, la razón de la Navidad. Versículo 19 y 20 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cristo es la razón, iglesia. No es Santa Claus, no es el arbolito y los adornos, no son las luces, no es el Grinch, ese monstruo verde, ¿verdad? Es Jesucristo la razón de la Navidad. Él es el actor principal, vamos a decir así. Él es el actor principal de este mes, de estas fiestas. Es Cristo, gloria a Dios. Si la gente pudiera entender eso, ¿verdad? Que pudieran ver realmente que este es un tiempo para que ellos, lejos, ¿verdad?, de ponerse hasta atrás, amanecerse tomando, bailando, haciendo deschongue, si ellos pueden entender que este es un tiempo para que ellos se pongan a cuentas con Dios, ¿verdad? Y hagan las paces con sus semejantes. Hay personas que